Minuto 96. Después de al menos una terna de procesos con directores técnicos completamente desconectados de la afición, incluido el mismo turco Mohamed, que pese a su historial de títulos dejó más malas que buenas, la directiva de Pumas busca reconciliar un poco a la afición con el equipo al elegir a alguien como Efraín Juárez, del que podemos decir demasiadas cosas aparte de su joven pero exitosa carrera como entrenador, pues como futbolista logró lo que pocos en la historia de este club. Formó parte de una de las mejores generaciones de futbolistas mexicanos, consiguiendo coronarse campeón del mundo sub-17 por primera vez en aquel 2005, torneo en donde lo más destacado de Efraín, curiosamente, vino de su gran fortaleza mental para sobreponerse al error de uno de sus compañeros, quien sería a la postre uno de los peores capitanes de Pumas, Adrián Aldrete, que hizo este autogol que casi acaba con el sueño mexicano, de no ser por Juárez, que no dejó de intentar y con algo de colaboración de la defensa tica al minuto 88, anotó este gol que catapultaría a la selección mexicana a la siguiente ronda. Lo demás es historia pura. ¡Todavía dispara! ¡Señores! ¡México es campeón del mundo! ¡Sub-17! Por eso mismo, ni bien debutaba en Primera División, Juárez era considerado una de las mejores promesas del país, y aunque pasó poco más de 2 años en divisiones menores de Pumas, para el 27 de julio de 2008, el Tuca Ferretti lo debutó en la jornada 1 del torneo Clausura, junto con otros nombres que serían figuras importantes para este club a la postre. La inauguración del torneo estuvo lleno de debuts para el equipo de la UNAM, quienes estrenaron a 2 delanteros, Juan Carlos Cacho y Dante López. En la defensa, el joven Efraín Juárez, quien a sus 20 años debutó por fin, luego de quedar campeón del mundo en el 2005. Muy contento y bueno, agradecido primero con la institución y luego con el entrenador que me dieron la confianza. Incluso el entonces técnico de la selección nacional, Sven-Goran Eriksson, lo fue a ver personalmente para incluirlo en sus futuras convocatorias, que no se sucedieron porque el señor duró poco en el cargo, pero esto es algo que sin dudas no hay que olvidar porque realmente pocos jugadores de Pumas tienen esa consideración desde su debut. Yo creo que el estar ahí en los ojos del entrenador y esperemos que en un futuro sea una oportunidad para la selección. Para el dato curioso, en ese mismo año también haría su debut en una competición internacional Juárez con Pumas, y aunque jugó los 90 minutos en un 3-0 contra el Harbor View, su mejor actuación la firmaría contra el Houston Dynamo, anotando este golazo. Un partido más de la fase de grupos, Liga de Campeones de la CONCACAF, todavía el contrarremate, gol, Aquel chico desde el inicio de su corta carrera siempre tuvo ese roce internacional que te hace crecer, además de convivir con el éxito, demostrando una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad y por supuesto que lo mejor estaba por venir. Jugó todos los minutos de las 17 jornadas de su segundo torneo con Pumas, más 5 de 6 partidos de aquella liguilla donde fue importantísimo para que, junto con los goles clave de Dante López, Palencia, Verón y en la final Pablo Barrera, Pumas firmara su sexta estrella. Señoras y señores de Pumas, los Pumas son campeones del fútbol mexicano. Han empatado en Pachuca y son campeones. Ricardo Ferretti, un manojo de nervios, aquí festeja. Gritan los puños al cielo. El grito de Goya se escucha más que nunca. Un equipo que llegó como tercero de la general. Una escuadra que es la mejor defensiva del campeonato. Una verdadera hazaña lo que ha hecho Pumas en la liguilla. Después podremos hablar de que ganó en su primera competición con la selección mayor, una Copa Oro que culminó en humillación a Estados Unidos, pero la realidad es que su carrera estaba perseguida desde siempre por los títulos y los grandes momentos, tanto para la historia de este club como para el país, siendo una pieza clave, silenciosa, pero siempre constante y efectiva, lo que lo llevó incluso a disputar el Mundial de Sudáfrica y luego a emigrar al fútbol europeo con el Celtic de la mano del agente David Baldwin, nombre que por supuesto fue importante para su futuro. Efraín Juárez es el primer futbolista mexicano en Escocia y llega a un equipo rebelde, católico y de izquierda en un reino donde no serlo te coloca a la derecha. Como mexicano pionero en Escocia, quedaría campeón de la Copa con el Celtic en la 2010-2011, año donde además ganó otra Copa Oro, para luego emigrar a Zaragoza, donde no le fue tan bien, antes de regresar a México a su infame paso por el América, donde jugó apenas 3 partidos en el campeonato del autogol de Alejandro Castro,
pero aún así le contaría para colgarse una medalla más. Posteriormente se fue a Monterrey para solo ganar una Copa MX, aparecer en el Mundial de Clubes y luego irse a la MLS con el Vancouver Whitecaps. Uno pensaría que a cerrar su carrera, pero nos sorprendió a todos con una última aventura europea, gracias al mismo representante que lo colocó en el Celtic, David Baldwin, quien ahora tenía su propia empresa de representación de jugadores y técnicos. Efraín volvería así a un plano internacional en 2019 con el Vålerenga Fotball Elite de la Liga Noruega, donde entre otras cosas puso 3 asistencias, dijo adiós de las canchas después de casi un año, pero empezaría su relación profesional con Ronny Deila, quien de esa experiencia de conocerlo como jugador lo tomaría como uno de sus asistentes tanto en la MLS, donde salieron campeones con el New York City, como en el Standard de Lieja, donde aprendió todavía más Efraín sobre fútbol, aunado a su gran carrera como futbolista plagada de títulos. Juárez no fue cualquier jugador y tampoco fue un don nadie como segundo al mando que se ocultó décadas bajo la sombra de su mentor, pues desde la posición misma de auxiliar ya mostraba cualidades de liderazgo. El auxiliar tiene que estar bastante abierto y bastante vivo. It's not reflection, it touch. So it makes sense because on the side, it's exactly the left of the side. Someone is no fault. Y aunque tuvieron que pasar 4 años para que le dieran su primera oportunidad como el técnico principal de un equipo, desde su primera incursión como asistente en 2020, cuando tuvo su oportunidad, la aprovechó. Muchas felicidades, se lo merecen, estamos en una final, pero ya está. En el resto empieza el juego. Efraín logró lo insospechado. En menos de medio año, 3 y medio meses, ganó un doblete con el equipo colombiano más grande, se convirtió en el activo más importante de la agencia Avid Sports Group de su amigo Baldwin, además de dar clases de dignidad deportiva, poner tesón en su trabajo, como dice el himno. Pese a la discriminación de la misma administración de la liga de aquel país por sus orígenes, el tipo siempre salió a dar la cara. Primero que nada, siempre llegas tarde a las conferencias de prensa. Y me hace la misma pregunta que ya la vengo diciendo 300 veces. Pero con el respeto que me mereces, te la voy a contestar por 10ª ocasión lo mismo. Pero bueno, no, el partido no está ganado. El primer tiempo se jugó, fue para nosotros 2-0 y hay que jugar los siguientes 90 minutos. Cayó a la prensa, a sus mismos hinchas detractores y para cerrar con broche de oro una dignísima gestión, se fue cuando le quisieron jugar chueco sus propios dirigentes porque él sentía que el compromiso de formar juveniles era más importante y no se dejó imponer jugadores estrella. Soy un hombre de principios y valores, que en esos principios y valores está el respeto, la comunicación, la honestidad, la lealtad. Tenemos que pelear el título y tenemos que pelear la Libertadores. Entonces yo sacrifico mis vacaciones junto con mi familia para poder planear estas circunstancias y después, bueno, se citan situaciones que... Lo de Mateus Uribe. Sí, entendiendo que nunca fue informado, o sea, fue una cosa realmente que yo no estaba de acuerdo, no por la calidad, sino porque en esa situación teníamos cinco volantes. Un chiquito que yo lo debuté, que para mí es futuro de Atlético Nacional, Entendiendo eso, soy un tipo que desde que el día que llegué, también como entrenador tienes que desarrollar talento, tienes que crear activos para el club. Sí. Llegará a Pumas con las credenciales como futbolista y entrenador que pocos han tenido en los últimos 20 años de este club. Pero ¿a qué llega? Esa es la gran pregunta. Que el técnico ya era insostenible y de que había muchas cosas, pero para mí desde el principio, porque se quedaron jugadores que él no quería que estuvieran en el plantel y no le... Y llegaron otros que no querían. Después le traen porque yo no sabía. A Padilla, que él no quería. Él quería a Hugo González. Y aparte le impusieron a algunos jugadores. Cierto. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El técnico o también la directiva? Por supuesto que la directiva, o sea... Beto Aspe bien lo deja entrever, pues conoce de primera mano las entrañas de Pumas. Efraín tendrá que demostrar la misma dignidad con la que abofeteó a los directivos de Atlético Nacional para poner orden desde la banca en una institución que tiene sus problemas particulares. Aunque a favor, el canterano tendrá el respaldo de la afición casi de manera unánime. No se los vamos a negar. Incluso en este espacio estamos 100% de acuerdo con su llegada. Ahora la mayor exigencia es que se le deje trabajar, que se le deje armar el plantel y que pase lo que pase en este semestre, cuando se hable con él para el tema refuerzos, esta directiva no empiece con imposiciones patéticas. Es una oportunidad importante para construir un proyecto serio con alguien de casa, que además tiene un montón de éxito en su haber. Y en estos momentos que lo fácil es decir no,
porque la situación a lo mejor no es lo ideal. Por todo lo que me he dado, por más de lo que mi vida soñé, obviamente creo que es el momento de poder contribuir con nuestro granito de arena para poder regresar a Pumas donde se merece. Antes de continuar con un breve pero importantísimo análisis del estilo de juego de Efraín Juárez, que es para lo que seguramente muchos estarán acá, quiero pedirte que por favor me dejes tu like, comentario y suscripción para que el algoritmo de YouTube recomiende aún más este histórico episodio, que representa una nueva era en el canal de Jorge del 96, pues estamos a nada de los 10,000 suscriptores y continuamos con esto. Respeto para Efraín Juárez. Pasaste de ser un desconocido para ser 2 veces campeón en Colombia, una liga y una copa en 4 meses, monumental. Es una realidad. Efraín Juárez, el secreto mejor guardado de México. Para explicar los puntos más importantes del estilo de juego de Efraín, por supuesto, vamos a analizar cómo planteó el partido más importante de su carrera, pues aunque Tolima no le puso demasiada resistencia en aquella final, donde llevó al Nacional a su 18ª estrella, pudimos ver sus variantes en el parado táctico, además de la intensidad. Considero innegociable para sus jugadores, la importancia de los laterales y pivotes en su sistema, así como algunos puntos débiles de su juego, que tiene cualquier técnico, pero en este caso supieron resolver con individualidades importantísimas y algo de juego de conjunto, por supuesto. Primer punto, Efraín partió de un 4-2-3-1 con 2 centrales fijos, 2 laterales de ida y de vuelta, 2 mediocentros o pivotes defensivos que son claves para su esquema, ya que sostienen todo el trabajo de recuperación y cierran espacios por el medio. Un tridente al frente completado por Iniestrosa y Sarmiento como extremos, que también pueden cumplir con la función de interiorizar para generar triangulaciones, además de Edwin Cardona, que increíblemente Efraín lo convenció de correr por todo el frente del ataque y se veía bastante sólido en el tema físico. Esto nos demuestra el increíble poder de convencimiento que tiene Efraín Juárez, pues hacerlo correr al ex Monterrey tiene mucho mérito, algo que hoy a Pumas le urge encontrar. Un tipo que venga y cambie al menos en actitud a un vestidor tan golpeado por los malos resultados y las grandes ausencias sobre todo. Adelante como 9 solitario pero que hace presión, asiste y define, Nacional tenía a Morelos y en la final no pasaron ni 5 minutos para que este señor empezara a encaminar el título verdolaga. Y acá vamos a ver a detalle una de las claves del esquema táctico de Juárez, que son las triangulaciones, que en este caso funcionan así. Con las líneas de pase siempre bien existentes, gracias a que el ataque está muy coordinado. Desde el primer pase, por ejemplo, de un jugador, ya hay un tercero buscando el espacio para poder recibir en la segunda instancia la pelota. Acá finalmente el control de Sarmiento es deficiente, pero por la marca triste de Tolima le vuelve a quedar el rebote y otra vez, bien mecanizado el ataque, vuelve a aparecer un espacio que aprovechar. Morelos lo identifica como el tercer hombre en la jugada que renace del mal rechace de Tolima y acá es una joya como en segundos su compañero ya sabe que va para ese lugar y completamente de espaldas a la portería asiste a este Morelos que controla y define como genio absoluto, matando en algún momento la pelota con el muslo. Un golazo no solo por la definición, sino porque este señor que le tira la pelota a Morelos y controla como si fuera media punta o centro delantero es nada más y nada menos que el lateral derecho de Atlético Nacional, o por su apellido, Román. Importantísimo para el esquema de Efraín, al menos en esta versión, que su lateral tuviera tanta proyección al ataque, ya que eso mismo le daba todo el sentido a su forma de ofender. Y acá vamos con algo que quizás no es tan aplaudido, pues el equipo de Juárez, al tener la ventaja, cambió su esquema a un 4-4-2, como vemos en pantalla. Sin ser absolutamente ratonero, como se dice popularmente, pues al Tolima lo esperó en bloque medio todo ese partido prácticamente. No con el 11 colgado atrás, pero sí, por ejemplo, cerrando todos los espacios por el medio para recuperar y desdoblar. Y eso lo vamos a ejemplificar con esta jugada donde vemos esto en acción. Recuperan en su campo, la mayoría están detrás de la línea central, pero en un arranque de velocidad con Paredes se ponen con Marino y Iniestrosa muy cerca de anotar el segundo. Clave lo de Morelos, el 9 además, porque juega perfecto de poste. Pumas tiene que reencontrar a Memo Martínez o terminar de forjar al mismo Santiago López, que puede tener esas características si se quiere replicar algo similar. Aunque como estamos hablando de un proceso que recién comienza, por supuesto que a mí me gustaría que se apostara por un refuerzo en la zona, después de darle salida a Funes Mori.
la plaga que dejó Lema, que no tiene condiciones a mi entender ya para un estilo de juego como el de Juárez. Memo quizás tampoco lo tenga, aunque entiendo lo que costó y que no será fácil darle salida por su promotora Peace Group, además de que faltan unos meses para el mercado. Entonces, con lo que se tiene y lo que vi, creo que si se recupera a Martínez en algún momento, va a ser clave para Efraín, justo por este tipo de triangulaciones. Nacional las busca mucho. Es su lateral que sube demasiado, el que se conecta con uno de los extremos del tridente, justo cuando el Atlético avanza a campo rival, donde reconvierte a un 2-3-5. Acá vemos en pantalla estos triángulos que se forman por las bandas, que propician que también se busquen desbordes por el mismo lado. Y centros. Se necesitan centros para Martínez el día que regrese. Luego vamos a explicar la salida de pelota, donde el Nacional utiliza solo a 2 jugadores más el portero, y eso tiene la intencionalidad de que el contrario los venga a buscar con más hombres y dejen espacios por el centro, que ellos aprovechan para que su equipo desde la defensa salte la línea de presión con un pase a sus mediocentros. Casi siempre ellos son los que se acercan un poco, de hecho, como vemos en el ejemplo, para recibir y empezar a construir. Por ello, son importantes ambos mediocampistas en esa zona. Uno quizás más obligado a mantener la posición y otro que pueda subir y bajar más, ser creativo. El primero que revisamos es Zapata, que en este esquema, además de recuperar, suele llegar muy bien de segunda línea, o como en esta jugada, comerse toda la cancha partiendo desde atrás. Y aunque en este ejemplo no termine en gol, quiero seguir aplaudiendo esto que tiene Efraín. Cómo hace que sus jugadores tengan tan mecanizados esos toques rápidos, demostrando que ya saben intuir cuándo su compañero les va a picar al espacio. Acá, por ejemplo, es el mismo 9 quien saca al central para generar el hueco con esta pared, para que el que está en la banda solamente tenga que filtrar la pelota a Zapata, que ya se había metido al espacio previamente generado por su compañero. Joya de jugada que, reitero, se trabajó y ejecutó en menos de 4 meses y en una final. Esto, aunado a una cosa que voy a explicar que me agrada demasiado, nos dejan pruebas del poder de convencimiento de Efraín. Hemos visto, por ejemplo, a los jugadores de Pumas perder una pelota y resignarse, quedarse parados y mucho de ese tipo de cosas. Bueno, pues en el Nacional había una exigencia máxima de intentar recuperar inmediatamente después de perder la pelota. Acá, por ejemplo, primer tiempo, el equipo quedaba muy mal parado después de una pérdida, pero es el mismo jugador que comete la imprecisión el que va con toda a presionar al rival, haciendo todo lo posible por tapar la línea de pase. Y al final, el de Tolima se equivoca para que luego el central Verdolaga solo avance a recoger la pelota suelta. El éxito del modelo de Juárez es completamente proporcional al nivel de disciplina táctica que tengan sus jugadores. Por eso lo vemos en los medios hacer demasiado énfasis en que le gusta sentir al futbolista, convencerlo y tenerlo de cerca. Su Atlético Nacional en aquella final demostró puro convencimiento de las ideas del técnico, algo que sin dudas es bastante destacable que se haya logrado en menos de 5 meses, otra vez lo vuelvo a decir, y al menos en contraste al cuerpo técnico anterior de Pumas que intentó imprimir sus conceptos por más de un año y al final no resultaban, ya es un gran cambio. Y aunque nos gusta ver todo lo bueno por esta ocasión, lo que no es tan positivo de la actualidad, sobre todo, es que el plantel por lesiones y bajas de juego dista de ser siquiera un 50% de lo que era el del Atlético Nacional. Entonces habrá que esperar a que Juárez imprima su idea de juego poco a poco, pero no bajar cierta exigencia. Se tiene que ir al play-in, se tiene que pasar mínimo contra la Alajuelense y ya veremos el estilo de juego de ellos en la previa internacional del siguiente episodio. Pero mientras, vamos con las debilidades que encontré también en el esquema de Efraín. Defienden todo por el centro. Son excelentes presionando desde la media cancha y cerrando espacios por ahí, pero obligan demasiado a jugar por las bandas al rival, regalándolas prácticamente. Eso lo puedes solventar si tienes 2 centrales poderosos, pero por ejemplo con las lesiones que tiene Pumas, cuidado porque Benevendo, Galindo, los 2 chicos que debutaron o Rivas sufren un montón por arriba. De hecho, en un paralelismo con lo que le cuesta hoy a Pumas en este tema con las ausencias, las jugadas más peligrosas del Tolima en la final se dieron por la banda, picando a este espacio entre el central y lateral, ganando las espaldas de los defensas o poniendo a competir por arriba a los delanteros con los centrales. A pesar del gran juego de Efraín, Tolima y David Ospina tuvieron una buena culpa del marcador,
pues fueron las atajadas del veterano arquero y las fallas ridículas del rival las que terminaron también por definir al menos un 20% del resultado final. Lo demás es todo de Juárez. El segundo gol, por ejemplo, saca a relucir los mejores aspectos del estilo de juego del canterano Puma, un equipo que cierra espacios y presiona desde el medio campo. Lo hace con intensidad y eso provoca que su rival equivoque su pase e inmediatamente se viene una contra a velocidad orquestada por el mismo lateral derecho que sube con todo, acompañado por uno de los extremos que en ese momento se había cerrado al medio para tapar el avance del rival. Marino Iniestrosa, que conduce esperando a que Román gane el espacio a velocidad, le toca y definición de genio del mismo lateral derecho Román. Ahora, ¿dónde encontrará Pumas a su Román y a su Zapata? Es lo importante. Veremos por fin que se invierta en un jugador por esa zona que de verdad venga a marcar diferencias y no un Robert Ergas que es de vergüenza. Eso es lo importante. Un esquema táctico se construye con base en tus jugadores, no al revés. O mejor dicho, no llegas a querer imprimir a la fuerza una idea de juego cuando tu plantel es limitado. Eso le costó a Gustavo Lema en su momento y nunca se supo recuperar en momentos definitivos cuando cambiaba su sistema. Efraín ya es otro tema y estaré muy de acuerdo, pero si el club no lo deja trabajar como se debe y no le da mejores jugadores para su primera ventana de fichajes, la tarea difícil se hará imposible. A mí me agrada que en ese sentido Juárez llegue diciendo en su conferencia de presentación que el equipo está en una crisis, pero que no hay imposibles. Está perfecto. Ojalá tanto él como la directiva y jugadores respondan en la cancha. No porque lo diga yo, sino porque es lo que esta institución se merece y necesita: volver al negocio de los campeonatos. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 185 de Minuto 96, el inicio de la era Juárez, y ahora vamos con el primer pase de lista de la misma. Saludos a Carlos Marín, Uriel Hernández, Christopher Rivera, Alejandro Bravo, Jafet Guzmán, Juan Pérez, Carol Marín, Saúl Villalbazo, KRQ11, Guillermo García, Profe Tun, Tavo Cervantes, Alfredo Soltero, Enriqueta Maza, Alexis Oliva, Ricardo Luna, Alejandro Rendi, Ruth Villanueva, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés e hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Otto Smith, Mamuel, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Juan Tonches y su esposa Luz, Gato Chávez, Ramón Martínez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Fernando Ramírez, Rocío García, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Misa García, Javier Bates, Efraín Hernández, Marco Guerrero, Isra Sandoval, Jantuán Rojas, Camazots, César Martignoli, Abraham Ramírez Ambrosio, Octavio Ochoa, Santiago Vera, Ruperto Sierra, Uriel Lascuraín, Joel Alcalá, Don Richie, Lágrimas Negras de un Vampiro, Alan Rivera, Carita Martínez, Renosila, Juan Valdemar, Jalapa Oscura, Saúl 92100, Ángel Puma, Álvaro Leiva, Chris Nogues, Leonardo López, Arigualo, El Último Sayan, Rigoberto Gutiérrez, Alfonso de la Rosa, Ezequiel CH, Carl Johnson, Oma BR, Hugo Bat, Omar Porfirio, Norberto García, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Eduardo Garrido hasta Fort Wayne, Indiana, Elias Quintana hasta Bonn, Alemania, Minotauro Music, Andrés Ávila, Alfredo Soltero, David Melchor, Raúl Ramírez, Joseph McDonald e hijo Santi, Rubiel Gamboa y familia hasta Villaflores, Chiapas, Edgar Ragde hasta Utah, José Verdugo, Julián Gutiérrez, DTHC, Jair Correa, Androli, Carlos XD, Diego Parker, Marco Varela, Mapsin Z3, Jorge Verdugo, Daner Escobar, Fernando Silva Magallán, Juan Carlos Alejandre y Ángel López. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.